Bienvenidos. Si amas los fanfics y las novelas ligeras, suscríbete a Fanatic Novelas Ligeras en YouTube, apóyanos en Patreon y en PayPal. Cada apoyo nos impulsa a crear historias más grandes, más intensas y más épicas. Gracias a todos los fanatics. Capítulos 51. Si logro darte este golpe, podrías deberme 100 millones. La noche en la zona deshabitada de Ciudad Z era espesa. Una figura imponente se alzaba en el centro de la calle. La luz de la farola apenas le llegaba a los tobillos. Gouketu permanecía de pie con los brazos cruzados, sus 4 ojos rojos fríos e inexpresivos. El suelo de hormigón se agrietaba bajo la presión insoportable. ¿Es aquí donde vive el más fuerte de la tierra? Gouketu miró hacia la ventana del último piso, que aún estaba iluminada. Dentro del apartamento, el ambiente era tenso. Genos estaba de pie junto al balcón, la luz roja de sus ojos electrónicos parpadeaba rápidamente, y el motor turbo de su cuerpo ya había comenzado a calentarse. Maestro Rey, se ha detectado una reacción de alta energía. La voz de Genos sonaba tensa mientras volvía la vista hacia la sala de estar. La lectura de energía del objetivo fluctúa. Evaluación preliminar. El rango del desastre es al menos de nivel dragón. Kim lo ignoró. Estaba sentado frente al televisor, agarrando el mando con fuerza, con la frente perlada de sudor. En la pantalla, una barra de progreso rosa avanzaba lentamente. Guardando progreso del juego, 98%. En ese momento, en el mundo de este hombre, solo existía esa barra de progreso. Había estado luchando sin descanso durante 20 horas para conseguir ese final perfecto. Cualquier decisión equivocada significaría empezar de nuevo. Si no guardaba la partida ahora, se arrepentiría el resto de su vida. 99%, murmuró Kim para sí mismo, y su respiración se detuvo. Gouketu, que estaba abajo, no tenía paciencia. Al no ver movimiento arriba, este monstruo convertido en artista marcial sintió que lo estaban menospreciando. Rey, la voz de Gouketu era grave, haciendo temblar todo el edificio. Soy Gouketu, de la Asociación de Monstruos. Ya que no bajas, subiré yo a invitarte. Este rugido sordo transportaba ondas sonoras que chocaban directamente contra la pared exterior del apartamento. Genos estaba a punto de levantar el brazo para disparar, pero notó que Kim permanecía inmóvil. Elish Blitzard, sentada en la esquina del sofá, se ajustó las gafas, con la mente acelerada. Ante la provocación de un monstruo de nivel dragón, Kim ni siquiera gira la cabeza. ¿Qué clase de confianza es esta? ¿Está intentando conmover el corazón de artista marcial de su oponente con esta actitud desdeñosa? Solo el propio Kim sabía que no podía oír el alboroto de afuera. Date prisa. Solo un poco más. Mientras aparecieran las palabras guardado con éxito, no importaba si se trataba de un monstruo de nivel dragón, incluso si ocurría un desastre de nivel divino, podría escapar a salvo. Gouketu entrecerró los ojos. Como artista marcial, lo que más le molestaba era que lo trataran como si no valiera nada. ¿Acaso el supuesto héroe no es más que eso, sin siquiera atreverse a mirarme? Resopló Gouketu con frialdad y agitó su brazo derecho con fuerza. Con la ráfaga de aire generada por el movimiento, creó un cañón de aire que se disparó directamente hacia el último piso. ¡Bum! La ventana de aleación de titanio que Genos acababa de reforzar, junto con todo el cristal que iba del suelo al techo, quedó expuesta ante la primera ráfaga de viento y se hizo añicos. Un viento huracanado irrumpió en el salón, levantando escombros. El cable de conexión de la consola de videojuegos, situada junto al mueble del televisor, fue arrastrado por la corriente de aire y el enchufe se aflojó a la mitad. ZZZ. La pantalla del televisor mostró interferencias, la imagen, que se quedó atascada en el 99%, tembló y luego se puso completamente negra. La sala de estar quedó en silencio. Solo se oía el viento meciendo las cortinas. Genos estaba atónito, y Ventisca Infernal también. La pantalla reflejaba el rostro estupefacto de Kim. Error al guardar. Las palabras no aparecieron en pantalla, pero eran más claras que cualquier cosa que Kim pudiera imaginar. Se había perdido. 20 horas de arduo trabajo. Los más de 1000 diálogos elegidos para guiar a la heroína. Todo perdido. Kim dejó el mando a un lado. Mantuvo la cabeza baja, su flequillo rubio le cubría el rostro, haciendo que su expresión fuera indescifrable. Boom. 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 Ese sonido familiar resonó de nuevo. El motor del emperador.
Pero esta vez, el fuerte estruendo retumbaba en el corazón de todos. Era una arritmia, y también un temblor fisiológico provocado por una ira extrema. Gouketu, de pie en la planta baja, frunció el ceño. Su intuición de artista marcial le alertaba. Hacía un instante, el hombre de arriba, que parecía no tener presencia, se había transformado repentinamente en una fuente de energía. ¿Ah? La boca de Gouketu se curvó en una sonrisa. ¿Finalmente estás dispuesto a prestarme atención? Esta intención asesina, parece que los rumores son ciertos. Kim se puso de pie. Sintió que las piernas le flaqueaban. La presión de enfrentarse a un enemigo poderoso le paralizaba todo el cuerpo. Pero no podía controlar sus emociones. Esta era la reacción de la constitución de Broly ante una emoción extrema. El miedo se transformaba en poder, y la ira en aura. Arcos verdes de electricidad danzaban entre las puntas de su cabello, y la temperatura del aire circundante comenzó a subir. Tú, la voz de Kim era ronca. Caminó hacia el agujero en la pared y miró a Gouketu. Tenía los dientes inyectados en sangre y los ojos le brillaban de forma antinatural en la oscuridad. Tú, hiciste desaparecer mi archivo de guardado. Gouketu no entendía qué era un archivo de guardado. Pero comprendía el desafío. Entre luchadores fuertes, ahórrate las tonterías. Gouketu pateó el suelo, destrozándolo, y su enorme cuerpo se lanzó hacia el piso de arriba. Veamos de qué estás hecho. En pleno aire, Gouketu ya había lanzado un puñetazo. Este puñetazo, sin florituras, condensaba toda su experiencia como artista marcial y el poder de su transformación en monstruo. Antes incluso de que el puño tocara tierra, la presión hizo que las alarmas de Genos sonaran sin cesar. Maestro, ¡cuidado! Genos quiso correr para bloquear, pero su velocidad no era suficiente. Kim observó el puño que crecía rápidamente en su campo de visión. Su mente estaba en blanco, su cuerpo reaccionaba puramente por instinto. Era como una operación subconsciente cuando se ve acorralado en un videojuego de lucha. Bloquear. Sin importar si podía bloquearlo o no, bloquear primero. Kim alzó el brazo izquierdo, cruzándolo sobre el pecho. El movimiento era rígido, nada estético, completamente carente de cualquier rasgo de las artes marciales. Pero, a ojos de Gouketu, aquella era una postura defensiva inamovible. ¡Pum! El potente puñetazo de Gouketu impactó con fuerza en el antebrazo de Kim. Se oyó el crujido de los huesos. Pero no era el de Kim. Gouketu sintió como si su puñetazo hubiera impactado contra un trozo de metal inamovible. La fuerza del contragolpe fue terriblemente grande, no solo anuló la potencia de su puño, sino que también recorrió todo su brazo. ¡Crack! El brazo de Gouketu, capaz de aplastar un tanque, se rompió al instante al contacto, doblándose en ángulo recto. Fragmentos de hueso perforaron la piel y la sangre negra brotó a borbotones. ¡Uf! Gritó Gouketu de dolor, su enorme cuerpo salió disparado por el retroceso y se estrelló violentamente contra la calle. El aire se llenó de polvo. El cuaderno que Elish Blitzard sostenía en la mano cayó al suelo. Abrió la boca, mirando al hombre que permanecía al borde del agujero, inmóvil. ¿El brazo de Gouketu está roto? La voz de Elish Blitzard temblaba. El rey ni siquiera se defendió bien, ni siquiera usó la fuerza. Con tan solo el retroceso de su cuerpo físico, destruyó el brazo de un ejecutivo de nivel dragón. ¿Es esta, la dureza física de la criatura más fuerte de la Tierra? Abajo, Gouketu se aferraba a su brazo roto, apenas manteniéndose en pie. Por primera vez, una expresión incomprensible apareció en su rostro. ¿Cómo era posible? En ese instante, sintió como si hubiera chocado con las mismísimas leyes de la física. Monstruo, Gouketu apretó los dientes, mientras un sudor frío le goteaba por la frente. El polvo se disipó. Kim bajó del piso de arriba paso a paso. En realidad, sus piernas estaban débiles y no se atrevía a subir las escaleras, pero ahora tenía que bajar para preguntar por la compensación. Era una consola de edición limitada. Con cada paso que daba, el suelo de hormigón bajo sus pies se agrietaba, incapaz de soportar la energía que emanaba de su cuerpo. Kim estaba de pie en la calle, frente a Gouketu, que le doblaba la altura. Alzó la vista, con el rostro sombrío y aterrador. Me rompiste mis cosas. Kim miró a Gouketu con un tono desprovisto de calidez. ¿Cómo piensas compensarme? 52. Capítulo 52. La presa del lobo hambriento. Definitivamente no es un humano. Sobre las ruinas de Ciudad Z, el olor a carne quemada aún no se había disipado. Saitama se puso en cuclillas al borde de aquel enorme cráter, sosteniendo en la mano unas brochetas de carne recién asada.
¿De verdad no vas a comer? Poco hecho, en su punto. Kim estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas con ambas manos, con todo el cuerpo temblando. Ese rayo de luz de hacía apenas un instante no solo había convertido al Monster Gouketu en cenizas, sino que también le había agotado la adrenalina. En ese momento, ni siquiera tenía fuerzas para ponerse de pie, y mucho menos apetito para comer carne. Te lo comes tú mismo. La voz de Kim era muy débil, como si acabara de correr 10 kilómetros. Saitama le dio un mordisco a la carne, relamiéndose los labios. Este monstruo es bastante resistente a la combustión. Es un buen combustible. Llámame antes la próxima vez para este tipo de cosas, para evitar que tu casa sufra daños. Kim miró a lo lejos el edificio de apartamentos al que le faltaba una pared, con el corazón destrozado. Esto acaba de ser reparado por la Asociación de Héroes. Ni siquiera había llegado a sentirse cómodo viviendo allí cuando la estructura volvió a convertirse en un peligro. Mientras tanto, en lo alto de una torre de señales a 500 metros de distancia de ellos. Un hombre vestido con un uniforme de artes marciales y con el pelo como orejas de lobo plateadas estaba en cuclillas sobre la estructura de acero. Garou. El genio de las artes marciales que se hacía llamar un monstruo y que cazaba héroes por todas partes. En ese preciso instante, su espalda ya estaba empapada en sudor frío. Acababa de ver esa escena con total claridad. Ese tipo llamado Gouketu era sin duda un maestro de las artes marciales. Tanto su postura inicial como su técnica para generar fuerza fueron impecables. Pero frente a ese hombre llamado Kim, solo se escuchó un rugido. Un rayo de luz verde lo había borrado todo. ¿Qué estilo es ese? Los dedos de Garou se hundieron en la pintura del marco de acero. No podía entenderlo. Aquello no era más que violencia llevada al extremo, sin rastro de artes marciales. Fue como usar una bomba nuclear para matar un mosquito. Arrogancia. Garou apretó los dientes, mirando fijamente la espalda ligeramente decadente de Kim. ¿Será porque es demasiado fuerte que desdeña aprender cualquier técnica? Porque frente al poder absoluto, las técnicas no son más que trucos de malabarismo. Esta constatación enfureció a Garou y, al mismo tiempo, hizo que la sangre le hirviera en las venas. Ese era el anhelo de los más fuertes. Rey, serás la presa más valiosa de mi lista de caza. La noche siguiente. Para dar alojamiento a Kim, la Asociación de Héroes desalojó de la noche a la mañana una villa independiente en las afueras de A-City. La seguridad aquí era estricta, con vigilancia por todas partes. Por supuesto, esto era inútil contra Garou. Ya eran las 2 de la madrugada. Kim estaba acurrucado en la cama grande del dormitorio, con todo el cuerpo cubierto por la colcha. No podía dormir. Esta villa era demasiado grande y vacía, y él no dejaba de tener la sensación de que algo lo observaba desde las esquinas. No habría fantasmas, ¿verdad? Cuanto más pensaba Kim en ello, más miedo sentía. Al pensar en la cabeza de Gouketu rodando por el suelo anoche, se le erizó el vello. Tum, tum, tum. Un sonido sordo provenía del interior de la colcha. Era su corazón latiendo salvajemente, el motor del emperador estaba empezando a funcionar sobrecargado de nuevo. En el tejado de la villa. Garou aterrizó silenciosamente como un gato. Estaba preparado para actuar esta noche. Como no podía derrotar ese cañón de energía de frente, recurriría a un ataque sorpresa. Mientras una persona sea humana, su nivel de defensa es sin duda más bajo cuando duerme. Garou contuvo la respiración y se acercó sigilosamente a la ventana que daba al dormitorio del segundo piso. La ventana no estaba bien cerrada, dejando una rendija. Justo cuando Garou se preparaba para entrar. Un sonido extraño le taladró los oídos. Pum, pum, pum. El sonido era extremadamente penetrante. Cada golpe era como un martillo pesado golpeando la superficie de un tambor, lo que hacía que los tímpanos de Garou dolieran. ¿Esto es un latido del corazón? Garou se detuvo en el alféizar de la ventana, y su expresión cambió. Desde tan lejos, el sonido de un latido del corazón podría provocar resonancia en el aire. ¿Es esta la condición física del hombre más fuerte del mundo de la clase S? Esto es simplemente un motor humano. Y la frecuencia de este latido era extremadamente rápida, llena de un violento sentido del ritmo. ¿No está dormido? ¿Podría ser que él me haya descubierto? La intuición de Garou hacía sonar las alarmas como loca. Cada célula gritaba, corran. No entren. Morirán. Ese tipo de opresión era 10 veces más fuerte que enfrentarse al viejo Van. ¿Qué clase de broma es esta? Garou se mordió el labio, reprimiendo con fuerza el impulso de darse la vuelta y huir.
Era un hombre que quería convertirse en la encarnación del mal absoluto. ¿Cómo podía asustarse por un latido del corazón? Me da igual si eres un dios o un fantasma. Los ojos de Garou brillaban con ferocidad. Adoptó la postura del puño romperrocas de la corriente de agua, con los músculos tensos al límite. Tras haber sido descubierto, atacaría por la fuerza. Bajar. Garou dejó escapar un gruñido bajo, su figura convirtiéndose en una imagen residual mientras rompía la ventana y se precipitaba al interior. Su puño portaba una poderosa ráfaga de viento que rasgó el aire, dirigida directamente al bulto de edredón sobre la cama. Mientras tanto, dentro de la colcha. El rey temblaba de miedo. De repente, oyó un chasquido seco procedente del lado de la ventana. Inmediatamente después se escuchó el gruñido sordo de un hombre. Fantasma. Kim estaba aterrorizado. Cuando las personas experimentan terror extremo, sus reacciones no pasan por su cerebro. Sin pensarlo, cerró los ojos y se dio la vuelta en la cama, al tiempo que soltaba un grito. ¡Ah! Ese grito activó de nuevo el interruptor que había dentro de él. Un aura ki verde y de alta energía explotó hacia afuera como una bomba, con Kim en el centro. Antes de que el puño de Garou pudiera siquiera tocar la colcha, sintió como si hubiera chocado con un tren de alta velocidad. Estallido. Un ruido fuerte. Garou ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Todo su cuerpo salió disparado hacia atrás a una velocidad 3 veces superior a la velocidad a la que había llegado. Atravesó el marco de la ventana y rompió la barandilla del balcón. Luego trazó una parábola perfecta en el aire. Auge. Garou fue lanzado violentamente contra un poste de hormigón fuera del área de la villa. El poste de luz se partió por la mitad y saltaron chispas por todas partes. Garou salió arrastrándose de entre las ruinas, con todo el brazo derecho convulsionando y sin ninguna sensibilidad. Jadeaba en busca de aire, con los ojos llenos de horror. ¿Cómo es eso posible? Ni siquiera toqué la esquina de su ropa, la sola onda expansiva que produjo al girarse me dejó boquiabierto. ¿Es esta la brecha? ¿Es esta la fuerza del que es conocido como el hombre más fuerte de la Tierra? ¡Maldita sea! Garou se agarró el brazo y se tambaleó hacia un callejón oscuro. Rey. Ya verás. Sin duda encontraré tu punto débil. Mientras tanto, en el dormitorio de la villa. Kim se metió debajo de la cama, envuelto en la colcha. Asomó la cabeza temblando, agarrando aquel mando especial de aleación de titanio como si fuera un arma. Oms. ¿Quién anda ahí fuera? He llamado a la policía. ¿De verdad que sí? No hubo respuesta. Solo se oye el sonido de la brisa vespertina meciendo las cortinas dañadas. Kim tragó saliva con dificultad. ¿Había oído mal? ¿Podría ser que el viento abriera la ventana de golpe? La puerta de la habitación contigua se abrió. Genos, con un delantal puesto, salió llevando una aspiradora en la mano. Echó un vistazo al dormitorio desordenado y luego miró a Kim, que estaba acurrucado debajo de la cama. Sus ojos electrónicos parpadearon 2 veces, aparentemente analizando los datos de ese momento. Rey maestro. Genos se acercó a la ventana y echó un vistazo al poste de luz roto que se veía a lo lejos. Parece que hace un momento apareció un bicho ignorante que quería interrumpir tu descanso. Kim salió gateando de debajo de la cama, con expresión de confusión. ¿Un error? ¿Qué clase de insecto hace tanto ruido? Ese sonido de hace un momento fue como una explosión. Genos se dio la vuelta, con el rostro lleno de admiración. Probablemente un mosquito bastante grande. Sin embargo, ya ha sido disipada por tu aura defensiva de ki, maestro. Ni siquiera hacía falta mover un dedo. Este nivel de poder defensivo es realmente impresionante. Kim tiró de la colcha, sintiéndose aliviado. Así que era un mosquito. Los mosquitos en esta zona de villa son muy fuertes, incluso pueden romper ventanas. Genos. Kim señaló la ventana rota. ¿Podría llamar a alguien para que lo arregle? Hay corrientes de aire. Todavía tengo miedo de resfriarme. 53. Capítulo 53. Mientras haya dinero de por medio, los jueces serán inútiles. Ciudad A, la nueva villa del rey. El ministro Sitch sudaba profusamente mientras ordenaba al personal que se moviera dentro de una caja metálica que medía la mitad de la altura de un hombre. La caja cayó al suelo con un golpe sordo. Kim permaneció sentado en el sofá, sin siquiera levantar un párpado. No hay tiempo. La voz de Kim no delataba ninguna emoción. Sitch se secó el sudor y explicó apresuradamente. Rey, te necesitamos absolutamente para esto. Para el 22º torneo Super Fig, necesitamos un invitado de peso pesado que sea la figura central del evento.
Dado que últimamente hay mucha actividad de monstruos, solo si usted está ahí sentado los ciudadanos se sentirán tranquilos. Kim arrojó el mando sobre la mesa de centro y cambió de postura. Últimamente he estado recluido. No tengo tiempo para ir a ver a un montón de gente peleando. Los lugares con mucha gente facilitan la exposición al virus. Si algún artista marcial ciego insistiera en entrenar con él, estaría acabado. Sitch pareció haberlo previsto y le hizo una señal al asistente que estaba detrás de él. El asistente dio un paso al frente y pulsó la cerradura de combinación de la caja metálica. Silbido, la varilla hidráulica se abrió de golpe y salió aire frío. En su interior se encontraba una consola de videojuegos con un diseño extremadamente futurista, con el logotipo estampado en oro del 20 aniversario del Tokimeki Memorial impreso en su carcasa. Las pupilas de Kim se contrajeron bruscamente. Ese era el prototipo de ensueño legendario. Un artefacto divino limitado a 10 unidades en todo el mundo, algo que el dinero no puede comprar. Sitch se ajustó las gafas, con un tono cargado de seducción. Además, esta máquina viene con el DLC inédito de God of Fighting segundo preinstalado, junto con aspectos ocultos para todos los personajes. Mientras Kim esté dispuesto a asistir a la final de un solo día, esta máquina, junto con el acceso de por vida a la biblioteca de juegos que la acompaña, será su pago por su participación. La nuez de Adán del Rey se balanceaba. ¿Quién podría resistirse a esto? Era una prueba para su alma. Aunque le esperaba una montaña de espadas y un mar de fuego, tendría que enfrentarse a ello por ese DLC. Kim se puso de pie, y su altura de 1,9 metros proyectaba una sombra que hizo que Sitch retrocediera medio paso, asustado. ¿A qué hora? Kim fue conciso. Sitch estaba eufórico. Mañana a las 9. El coche ya está esperando fuera. En ese preciso instante, Saitama, que se encontraba cerca, se inclinó y señaló el folleto que Sitch tenía en la mano. Yo también quiero ir. Saitama señaló una línea de letra pequeña en la esquina del folleto. El premio para el ganador es de 3 millones, ¿es cierto? Sitch hizo una pausa, mirando fijamente a aquel hombre calvo vestido de manera informal. Es cierto, pero el plazo de inscripción ya ha finalizado. Kim giró la cabeza y miró fijamente a Sitch. Por supuesto. Como es amigo de Kim, podemos abrir una puerta trasera. Sitch cambió de opinión inmediatamente. Entonces, está decidido. Yo rellenaré el formulario por él. ¿Cómo se llama, calvo con capa? Llámenlo emperador niño. Saitama sacó una peluca de su bolsillo. Acabo de recoger una entrada en la calle. Esa persona parece que se lesionó y fue al hospital, así que iré en su lugar. Al día siguiente, en el estadio The City Dome. Los vítores de decenas de miles de espectadores casi hicieron volar el techo. La voz del locutor era ronca y emocionada. Damas y caballeros. Bienvenidos al 22º torneo de Superlucha. Hoy tenemos el honor de contar con una figura legendaria como juez invitado especial. Él es, el hombre más fuerte de la Tierra. Héroe de clase S. Rey. El foco de luz iluminó la elevada plataforma del estrado de los jueces. Kim permanecía sentado, inexpresivo, con los brazos cruzados y el ceño ligeramente fruncido. Todo el estadio estaba sumido en un alboroto. Rey. 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 La ola de sonido se estrelló contra el recinto como una marea. Sala de estar para atletas. Un joven apuesto, de pelo largo y piel morena, se estaba vendando las manos. Puño del vacío, Suiryu. Escuchaba los vítores del exterior, con una sonrisa de desdén asomando en la comisura de sus labios. Están gritando bastante fuerte. Suiryu estiró el cuello, con la mirada penetrante. ¿Ese supuesto combatiente más fuerte de la Asociación de Héroes? Creo que no es más que una mascota creada para el espectáculo. Cuando gane el campeonato, sin duda le pediré algunos consejos delante de todos. Espero que pueda aguantar una de mis patadas. Comenzó la competición. El primer encuentro fue un duelo entre los jefes de secta de dos escuelas diferentes. Los dos se enzarzaron en una pelea en el escenario, los puños silbaban en el aire y la grava volaba por los aires. Kim estaba sentado en la plataforma elevada, bostezando mientras observaba. Es muy lento, ni siquiera alcanza la velocidad de fotogramas de los MOBE en el juego. Y lleno de oportunidades. Kim se sentía aburrido y sus dedos comenzaron a tamborilear inconscientemente sobre la mesa. Repasó mentalmente las combinaciones de jugadas de la partida de anoche. Izquierda, abajo, derecha, puñetazo ligero, patada fuerte, sus dedos marcaban un ritmo increíblemente complejo sobre la mesa.
Casualmente, un hombre que se encontraba en un rincón del público presenció esta escena. Garou. Este genio de las artes marciales, que andaba a la caza de héroes, llevaba puesta una peluca y estaba disfrazado de espectador común. Miró fijamente la mano de King. Un sudor frío corría por las sienes de Garou. Esa frecuencia, las pupilas de Garou temblaron. Digitación sin patrón. El intervalo entre cada golpe va cambiando. Está simulando un combate. Y no es una conversación individual. Garou miró a los dos concursantes en el ring, y luego volvió a mirar los dedos de King. En su mente, simula simultáneamente movimientos finales contra todos los artistas marciales presentes. Está deduciendo decenas de miles de posibilidades. ¿Es este el poder calculador del más fuerte de la Tierra? Garou sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo. Intentó seguir el ritmo de King para analizar los movimientos que representaban esos toques. Tras apenas 10 segundos, Garou sintió que su cerebro se sobrecargaba y una oleada de mareo lo invadió. No puedo seguir el ritmo, no pertenece en absoluto a la misma dimensión. En el ring. El concursante que realizaba la acrobacia de romper rocas se llamaba Zax. Se disponía a partir 10 bloques de granito con un hacha de mano. De repente, sintió una mirada posarse sobre él. Instintivamente, levantó la vista y se encontró con la mirada entrecerrada de King. El corazón de Zax dio un vuelco. ¿Qué clase de mirada era esa? Como si estuviera mirando a una hormiga. ¿O acaso significaba, demasiado lento, no pierdas el tiempo? La inmensa presión psicológica hizo que Zax perdiera el equilibrio. Maldita sea. No me mires por encima del hombro. Zax rugió y reunió todas sus fuerzas para derribarlo. Grieta. No es el sonido de una piedra rompiéndose. Era hueso. Zax gritó, agarrándose la muñeca mientras caía de rodillas. Las piedras estaban completamente intactas. Todo el estadio estaba sumido en un alboroto. El locutor gritó inmediatamente. Dios mío. El concursante Zax realmente cometió un error. ¡No! Eso no es. Miren todos la repetición. Justo cuando Zax atacó, el señor King entrecerró los ojos. Eso fue un ataque mental. El señor King comprendió de inmediato que la maniobra de Zax provocaría una fractura, así que le advirtió con la mirada. Por desgracia, Zax no lo entendió. Esta es la brecha en el reino. El público aplaudió con entusiasmo, pensando que King era simplemente divino. King, sentado en el estrado de los jueces, se sobresaltó por los aplausos. Tenía los ojos un poco secos, así que parpadeó. ¿Qué era lo que tenía tan emocionada a esta gente? La competición continuó. Hasta que Saitama, con peluca y uniforme de artes marciales, entró al ring. Aunque sus movimientos eran torpes, su técnica de arrancarle los pantalones a su oponente de un puñetazo casi hizo que King se echara a reír a carcajadas. Finalmente, fue el evento principal antes de las finales. Suiryu derrotó fácilmente a todos sus oponentes y se colocó en el centro del ring. No disfrutó de los vítores de victoria. En cambio, se dio la vuelta y señaló directamente a King, que se encontraba en la plataforma elevada. Esa provocación hizo que todo el estadio se quedara en silencio. Oye, estás sentado ahí arriba. Una sonrisa cínica se dibujó en el rostro de Suiryu. Este tipo de competición infantil es demasiado aburrida. Ya que eres el más fuerte, ¿por qué no bajas y das algunos comentarios? ¿O tal vez quieras bajar a jugar también? Todas las miradas estaban fijas en King. Sitch sudaba profusamente de ansiedad cerca de allí. Rey, ignóralo, este tipo no sigue las reglas, el rey suspiró. Tenía muchas ganas de irse temprano a casa para jugar. ¿Por qué este tipo era tan molesto? King se puso de pie lentamente, apoyando las manos en la barandilla, y miró a Suiryu desde arriba. Motor emperador, activarse. Tum, tum, tum. Ese sonido sordo, como un latido de corazón, se amplificó a través del micrófono y llegó a toda la arena. King ni siquiera había hablado todavía. Ese simple sonido hizo que la sonrisa en el rostro de Suiryu se congelara. ¿Quieres que comente? La voz del rey era baja. Entonces, primero deja de lado esa pose ostentosa tuya. Es difícil de ver. 54. Capítulo 54. El gran camino es simple, ¿lo has entendido? Llamativo e inútil. La voz del rey no era fuerte. Pero junto con ese rostro, tan sombrío como el agua, se convirtió en un juicio. Tum, tum, tum. El sonido del motor del emperador se hizo más pesado. Este no era un latido cardíaco ordinario. Según la percepción de Suiryu, ese sonido era como un martillo pesado que golpeaba su diafragma una y otra vez.
Cada golpe le dificultaba la respiración. El aire sobre el anillo se volvió viscoso. La postura inicial, originalmente elegante, de Suiryu se quedó congelada en el aire. Un sudor frío le corría por la frente. ¿Qué es esta presión? ¿Es esta el aura del legendario hombre más fuerte de la Tierra? Incluso a decenas de metros de distancia, podría dejar a una persona incapacitada para moverse. King miró al tipo de abajo, que seguía posando, y se sintió sumamente molesto. ¿Puedes darte prisa? Mi monumento a Tokimeki sigue en la pantalla de pausa. Mi consola de edición limitada sigue en la caja, esperando a que la encienda. ¿Cuánto tiempo más vas a posar? Los ojos ligeramente inyectados en sangre de King se entrecerraron un poco, llenos de impaciencia. Pero a los ojos de Suiryu, esa mirada adquirió un significado diferente. Eso fue decepcionante. Eso era desprecio hacia el supuesto genio de las artes marciales. Tus movimientos son demasiado desordenados. El rey volvió a hablar. Señaló su reloj, lo que significa que estás haciendo perder el tiempo a todo el mundo. Suiryu se estremeció. Demasiado desordenado. Estas tres palabras le atravesaron la mente como un rayo. Justo ahora, para demostrar la elegancia del puño del vacío, había añadido específicamente 3 volteretas hacia atrás antes de subir al escenario, e incluso se sacudió el pelo al aterrizar. Incluso al adoptar su postura, añadió 2 gestos adicionales con las muñecas. Estos movimientos, que a los espectadores comunes les parecían increíblemente bellos, eran a los ojos de este hombre todos defectos. Todas las cargas. Los movimientos innecesarios suponían un desperdicio de energía. Eso significaba dejar una abertura para que el oponente atacara. Los verdaderos actos letales siempre han sido directos. Yo entiendo. Suiryu bajó lentamente las manos. Observó a King en la plataforma elevada, y la frivolidad de su rostro desapareció sin dejar rastro. Esta es la brecha. Él seguía persiguiendo la grandeza de los movimientos, mientras que la otra parte ya se encontraba al final del Dao es simple. Con una sola mirada, pudo ver a través de la inquietud que anidaba en lo más profundo de su corazón. ¿Es esta la capacidad de un héroe de clase S? Suiryu respiró hondo e hizo una profunda reverencia ante el estrado de los jueces. Me lo han enseñado. Gracias por su orientación, señor King. Todo el recinto era un auténtico tumulto. El público se miró entre sí, y entonces estalló un estruendoso aplauso. Dios mío. Este es King. Una sola frase hizo que el arrogante Suiryu inclinara la cabeza. Esto es la destrucción de un reino. El comentarista gritó emocionado al micrófono. Lo oyeron todos. Esto es lo que se llama el estilo de un gran maestro. Deteniéndose en el punto clave, apuntando directamente al núcleo. El señor King ni siquiera necesitó hacer un movimiento, y aún así sometió al favorito para ganar. King permaneció sentado en su silla, algo desconcertado. ¿Por qué esta persona hizo una reverencia de repente? Pensé que estabas perdiendo el tiempo y quería que te dieras prisa. ¿Son tan desarrolladas las capacidades imaginativas de los jóvenes de hoy en día? Olvídalo, no importa, siempre y cuando no me molestes pidiéndome que pelee contigo. King se recostó en su silla, recuperando esa postura fría y distante que denotaba que los extraños debían mantenerse alejados. En un rincón sombrío de las gradas. Garou observaba fijamente la escena, dejando marcas con los dedos en el reposabrazos. Impresionante. Verdaderamente impresionante. Los ojos de Garou estaban llenos de fanatismo. Primero, utilizando el motor del emperador para crear presión fisiológica. Entonces, en el momento más vulnerable de la defensa psicológica del oponente, se utilizan las palabras para lanzar un ataque preciso. Esto no es un combate de artes marciales. Esto es una masacre a nivel espiritual. Desintegrar el espíritu de lucha del oponente sin derramar sangre. Rey, usted es realmente un temible gran maestro táctico. La competición continuó. Debido a la repentina iluminación de Suiryu, los siguientes combates parecieron un poco aburridos. Hasta que ese tipo calvo entró al ring. Emperador niño. O mejor dicho, Saitama con peluca. Su oponente era un monstruo musculoso de más de 3 metros de altura, apodado Topadora Pesada. El brazo de este grandulón era más grueso que el muslo de Saitama. Hola, bajita. Bulldozer sonrió con desdén, mirando a Saitama. Si no quieres morir, piérdete rápido. En este partido, bofetada. Un sonido nítido. Saitama ni siquiera adoptó una postura. Simplemente agitó la mano con indiferencia, como si espantara una mosca. Ese tipo enorme, de más de 300 kilos, salió disparado horizontalmente del ring como una pelota aplastada.
Un estallido. El grandullón estaba incrustado en una pared a una docena de metros de distancia, imposible de sacar. Todo el recinto quedó en silencio por un segundo. Entonces estalló una enorme oleada de abucheos. ¿Qué es esto? Partido amañado. Devolución. ¿Se le resbaló ese grandulón? ¿Salió volando con solo un toque? La actuación es demasiado exagerada. El público no vio absolutamente nada de lo que pasó. A sus ojos, el grandullón simplemente saltó hacia atrás. Saitama se rascó la peluca que llevaba puesta, con expresión inocente. ¿Ya se acabó? El árbitro quedó atónito durante un buen rato antes de reaccionar, tartamudeando al anunciar a Child Emperor como ganador. Solo una persona lo vio con claridad. El rey en el estrado de los jueces. Su motor emperador falló. En ese preciso instante, el brazo de Saitama se movió. Rápido. Demasiado rápido. Tan rápido que ni siquiera quedó una imagen residual. King tragó saliva, sintiendo que se le enfriaba un poco la espalda. Este tipo calvo es demasiado irracional. Si esta bofetada me cayera encima, King encogió el cuello inconscientemente. Observó a Saitama, con el rostro inexpresivo, en el escenario, y de repente sintió una punzada de empatía. A este tipo también le debe resultar problemático. Probablemente quiera terminar la pelea pronto e ir a comer. En ese preciso instante, el ministro Seki se inclinó repentinamente. Tenía el rostro pálido como el papel y la mano aferrada a un comunicador. Sitch se inclinó, con los labios cerca del oído de King, la voz temblorosa. Señor King. Algo sucedió. King frunció el ceño, pero no giró la cabeza. Simplemente quería terminar con este trámite en silencio. ¿Qué es? La voz del rey era muy fría. Sitch respiró hondo, intentando bajar la voz, temiendo que provocara pánico entre el público que lo rodeaba. En este preciso instante, el sistema del ojo celestial detectó una reacción de alta energía. Justo debajo de este estadio. Los dedos del rey se tensaron. ¿Subterráneo? Este es el estadio Dome. Debajo no hay más que un estacionamiento o alcantarillas. Y. La voz de Sitch denotaba un miedo inconfundible. El objetivo ha sido confirmado. Se trata de los ejecutivos de la Asociación de Monstruos. 3 en total, todos de nivel dragón. King giró la cabeza bruscamente, con los ojos desorbitados, como los de un pez muerto. ¿Qué dijiste? ¿Nivel 3 dragones? Me estás tomando el pelo. Vine para ser juez, no para morir. Sitch observó los ojos de King, que de repente se abrieron de par en par, pensando que se había enfurecido. Señor King, por favor, cálmese. Sé que quieres actuar y deshacerte de ellos ahora mismo. Pero aquí hay decenas de miles de espectadores. En cuanto estalla una pelea, quiero dar el primer paso. Quiero irme a casa. King sintió calambres en las pantorrillas. 3 niveles de dragón. Se trata de un desastre de tal magnitud que podría borrar a esta ciudad del mapa. Incluso ese Gouketu de anoche solo murió por su rugido gracias a la suerte. Ahora 3 a la vez. Esto no me va a costar la vida. King reprimió con fuerza el impulso de arrastrarse debajo de la mesa. Cerró los ojos lentamente. En opinión de Sitch, aquello era la calma que precede a la tormenta. En realidad, King ocultaba el pánico en sus ojos. ¿Han entrado? El rey preguntó. Sitch asintió. Ya se han colado. Uno de ellos tiene dotes de imitación y podría estar entre los concursantes, o incluso en las gradas. 55. Capítulo 55. No te muevas, me duele la pierna. Auge. La cúpula del estadio del huevo gigante dejó escapar un chirrido. Como si se tratara de una frágil hoja de papel blanco desgarrada por un niño travieso, decenas de toneladas de estructuras de acero, junto con vidrios especiales, se derrumbaron. La luz del sol, mezclada con el polvo, inundó el recinto de golpe. Antes de que los gritos del público pudieran convertirse en un coro, 3 enormes sombras ya habían sido arrojadas con fuerza al centro del ring. El aire estaba lleno de polvo. El anillo, que originalmente era robusto, se convirtió instantáneamente en un profundo hoyo. ¿Es este el supuesto torneo de lucha? Una voz amortiguada surgió del polvo, cargada de burla sin disimulo. Solo un juego de casitas para un grupo de monos. El polvo se disipó. Se revelaron las cifras. 4 ojos rojos, piel de color púrpura oscuro y ese icónico uniforme de artes marciales. La respiración de todo el público se detuvo. No es este Gouketu, que ya fue eliminado por King en las noticias de ayer. ¿Cómo es que ha vuelto a la vida? Y ahora luce aún más feroz que antes, con más púas en su cuerpo y un ligero aumento de tamaño. ¿Es ese Gouketu?
El micrófono del comentarista cayó sobre la mesa, emitiendo un chirrido estático muy fuerte. No es el cuerpo original. El rostro del ministro Seki estaba mortalmente pálido, con la mirada fija en el anillo. Gouketsu II relajó el cuello, su mirada recorrió el recinto y finalmente se fijó en la alta plataforma de la mesa de los jueces. El rey estaba sentado allí. Por fin te encontré. Gouketsu II sonrió, dejando al descubierto 2 hileras de colmillos dentados. Esa basura, el cuerpo original, muriendo realmente a tus manos, hizo que la asociación de monstruos perdiera todo el prestigio. Hoy, tomaré tu cabeza y la usaré como balón para que el señor Orochi la patee. El ambiente estaba impregnado de una intención asesina. Los empleados sentados junto a Kim pusieron los ojos en blanco y se desmayaron del susto. Kim permaneció sentado en su silla, inmóvil. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa, la barbilla apoyada en el dorso de las manos y sus ojos inexpresivos, como los de un pez muerto, fijos en Gouketsu II. Para los ajenos a la situación, esa era la serenidad de alguien imperturbable incluso si el monte Tai se derrumbara ante sus ojos. En realidad, el cerebro de Kim ya se había colapsado. ¿Cuál es esta situación? ¿Por qué está aquí este grandulón otra vez? Y hay más de uno. Detrás de Gouketsu II, había otros 2 monstruos que desprendían auras aterradoras. Uno de ellos era Bakuzan, con 4 brazos y un cuerpo de color negro azabache. El otro era Arahiri, mitad humano, mitad serpiente. 3 niveles de dragón. Kim sentía como si una mano gigante le estuviera apretando el corazón. Esa sensación de asfixia le impedía respirar. Tum, tum, tum. El motor del emperador comenzó a funcionar con sobrecarga. Todo el estadio resonaba con ese latido sordo. Gouketsu II entrecerró los ojos. ¿Quieres abrumarme con tu aura? Dio un paso adelante, y el suelo se agrietó. No malgastes tu esfuerzo. Esta vez vinimos preparados. Kim observó cómo el monstruo se acercaba cada vez más, sintiendo instintivamente el deseo de huir. Pero sus piernas no le hicieron caso. Los músculos de sus muslos estaban acalambrados por la tensión extrema, rígidos y contraídos. No podía moverse. Realmente no podía moverme. Kim estaba tan ansioso que sentía que le corría un sudor frío por la cara y que le temblaban ligeramente los labios. No te muevas. Estas 2 palabras fueron pronunciadas muy suavemente, aún con un temblor en la voz. Pero gracias a la amplificación del altavoz, estas 2 palabras se hicieron excepcionalmente claras. Los pasos de Gouketsu II se detuvieron bruscamente. Observó al hombre que estaba en la plataforma elevada. El hombre no se levantó, ni siquiera cambió de postura, simplemente escupió fríamente 2 palabras. Esta confianza absoluta le recordó a Gouketsu II el rayo de luz verde que destruyó todo en la memoria del cuerpo original. ¿Me estás dando una orden? La voz de Gouketsu II se suavizó, pero sus pasos realmente no se atrevieron a avanzar de nuevo. En ese preciso instante, una sombra oscura salió disparada desde un costado. No seas grosero con el señor Kim. Era Suiryu. Aunque este sucesor del puño del vacío acababa de ser golpeado duramente por Kim, frente al monstruo, su sentido de la justicia aún prevalecía. Saltó por los aires y lanzó una patada con látigo dirigida hacia la cabeza de Gouketsu II. Piérdase. Bakuzan, que estaba a un lado, alzó la voz. Bakuzan ni siquiera miró directamente a Suiryu, y con indiferencia extendió la palma de la mano. Bofetada. La energía del puño del vacío de Suiryu se dispersó directamente. Todo su cuerpo salió disparado hacia atrás, estrellándose contra la pared que se encontraba debajo de la mesa de los jueces. Auge. Una gran parte del muro se derrumbó. Suiryu se deslizó como un muñeco de trapo roto, con el rostro cubierto de sangre y las extremidades retorcidas de forma extraña. Sobreestimarse a uno mismo. Bakuzan se sacudió la sangre de la mano con expresión cruel. El supuesto campeón de artes marciales solo está a este nivel. Todo el público estaba alborotado. Suiryu, que hace un momento estaba tan impresionante, fue derrotado de un solo golpe. ¿Es esta la fuerza de un monstruo de nivel dragón? En la mesa de los jueces. Kim miró a Suiryu, cubierta de sangre, y sus pupilas se contrajeron. Sangre. Tanta sangre. Esta escena rompió directamente la línea de defensa psicológica de Kim. Era un ermitaño. Ni siquiera había matado una gallina antes, así que ¿dónde iba a haber semejante escena? Miedo extremo. Impotencia extrema. Y una resistencia instintiva a la muerte. Ayuda, Kim gritó frenéticamente en su corazón.
Que alguien me salve, este lugar es demasiado peligroso, no estoy a salvo, no estoy a salvo en absoluto, este tipo de emoción negativa extrema se convirtió en el mejor combustible. El gen legendario Super Saiyan que latía en su cuerpo, es decir, la plantilla de Broly, se activó por completo. Dado que no es seguro, elimine la fuente del peligro. Mientras logre apartar estas cosas aterradoras que tengo delante, estaré a salvo. Esta es la lógica de Broly. ZZZZT. Un arco eléctrico verde saltó a las puntas del cabello de King. Seguido de un segundo, luego de un tercero. Su traje, que al principio le quedaba algo holgado, empezó a abultarse. La estatura original de King, de 1,9 metros, aumentó unos centímetros en ese preciso instante. Grieta. La costosa tela del traje no pudo soportar la expansión de sus músculos y se rasgó por completo. Su rostro, antes algo sombrío, ahora estaba cubierto de venas abultadas, y su expresión era feroz como la de una bestia dispuesta a devorar a alguien. Una visible ola de energía verde surgió del centro de King. La mesa de los jueces se hizo añicos al instante. El ministro Seki, que estaba sentado a su lado, se alejó a toda prisa, con el rostro lleno de terror. ¿Qué es esto? Gouketsu II retrocedió medio paso, con los 3 ojos restantes llenos de asombro. Sintió cómo cambiaba la gravedad a su alrededor. El aire se volvió incomparablemente viscoso. Cada respiración se sentía como tragar cuchillos. ¿Se está transformando? Gouketsu II no podía creerlo. ¿Solo por la ira puede provocar este tipo de cambio a nivel celestial? El rey se puso de pie lentamente. En realidad, fue levantado a la fuerza por esa fuerza incontrolable. Sus músculos se abultaban como granito, llamas de energía verde giraban a su alrededor, como si un dios demonio hubiera descendido. Golpear. El rey dio un paso adelante. Con este movimiento, todo el estadio del huevo gigante tembló 3 veces. La elevada plataforma de la mesa de los jueces se derrumbó de golpe, y King pisó el reino del vacío, en realidad, cojines de aire de energía de alta densidad, descendiendo paso a paso. Con cada paso que daba, su aura aumentaba un nivel. Esa sensación de opresión no solo iba dirigida al cuerpo, sino que actuaba directamente sobre el alma. Los pocos secuaces monstruosos de nivel tigre que estaban más cerca de él echaban espuma por la boca, pusieron los ojos en blanco y cayeron al suelo convulsionando. Eso fue que estaban muertos de miedo. Incluso un ejecutivo de nivel dragón como Bakuzan sintió que le flaqueaban las rodillas en ese momento, con un impulso irresistible de arrodillarse. ¿Es este el más fuerte de la tierra? La crueldad de Bakuzan desapareció, y un fuerte sentimiento de miedo se apoderó de su corazón. King caminó hasta el borde de las ruinas. Bajó la mirada hacia su Iryu, que seguía vomitando sangre. Esa mirada era terriblemente vacía. Pero a ojos de Bakuzan, aquello era un interrogatorio silencioso. King alzó la cabeza. Sus pupilas, originalmente negras, se habían vuelto completamente de un inquietante color verde hierba. Una luz eléctrica verde se condensó en su puño, emitiendo un áspero sonido crepitante. Miró a Bakuzan, moviendo los labios. Su voz era ronca, con una textura similar al raspado del metal. En este momento. ¿Quién le hizo esto? 56. Capítulo 56. El mundo quedó asombrado. Esta era la verdadera fuerza de King. Bakuzan miró al hombre que tenía delante, que resplandecía con una luz verde, y sintió que las piernas le flaqueaban. Aunque ya era un monstruo de nivel dragón, con 4 brazos y una fuerza monstruosa infinita, aún no estaba a la altura de semejante supresión de rango biológico. Esa mirada era demasiado aterradora. No había emoción alguna en sus ojos. No miró a su oponente a los ojos en absoluto. Solo estoy de paso. Bakuzan retrocedió medio paso, juntando sus 4 manos frente a su pecho, tratando de expresar que no tenía malas intenciones. Me marcho ahora mismo, me marcho inmediatamente. King no escuchó ni una palabra de lo que decía. Solo tenía un pensamiento en mente. Este lugar es demasiado peligroso, está lleno de monstruos. Necesito limpiarlo rápidamente, y una vez que esté limpio, será seguro. Cuando esta respuesta al estrés alcanzó su punto máximo, se convirtió en un puro deseo de destrucción. ¡Qué ruidoso! King murmuró. Levantó la mano derecha en dirección a donde estaba Bakuzan y la agitó con mucha naturalidad. El movimiento parecía como si estuviera espantando a un mosquito molesto. Pero la velocidad de esa mano era demasiado rápida. Fue tan rápido que la retina no pudo captar la trayectoria en absoluto. Solo se podía ver una ondulación distorsionada que aparecía en el aire. No había efectos de iluminación sofisticados.
Solo existía un fenómeno físico simple: el vacío. Frente a la palma del rey, el aire fue evacuado violentamente, formando una zona colapsada. La atmósfera circundante, para llenar ese vacío, se comprimió frenéticamente. Esta diferencia de presión extrema era incluso más aterradora que la hoja más afilada. Bakuzan ni siquiera pudo emitir un grito. Cuando su cuerpo tocó esa onda, se desintegró instantáneamente. Primero la piel, luego los músculos y finalmente los huesos. Capa a capa, desprendiéndose, centímetro a centímetro, desintegrándose. No hubo ningún obstáculo, ni hubo ninguna pausa. Ese arrogante monstruo de nivel dragón simplemente desapareció en el aire. Aún no había terminado. Aquel primer viento perdió resistencia y continuó avanzando. Auge. El muro de hormigón armado de medio metro de espesor del estadio del huevo gigante fue derribado, dejando un agujero grande y perfectamente redondo. El diámetro superaba los 100 metros. A través de este gran agujero se podía ver el cielo exterior, así como 3 edificios de oficinas que se encontraban detrás y que habían sido atravesados limpiamente. El corte fue excepcionalmente suave, incluso todavía emitía calor. El viento entró a raudales por el gran agujero, despeinando a todo el mundo. Todo el recinto estaba sumido en un silencio sepulcral. Decenas de miles de espectadores se quedaron boquiabiertos, pero no pudieron emitir ni un solo sonido. ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde estaba Bakuzan? ¿A dónde fue ese monstruo que casi mata a Suiryu a golpes? Gouketsu II permanecía al otro lado del ring, con los pelos de todo el cuerpo erizados. Se entendió. Precisamente porque lo entendió, se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Ninguna técnica, ninguna aplicación de energía, ni siquiera intención de matar. Sencillamente, el poder había alcanzado su límite, era tan grande que podía ignorar las leyes de la física. Pelea mi trasero. Esto fue un suicidio. Ya no juego más. Gouketsu II chilló. Su pecho se iluminó repentinamente con una luz roja cegadora. El núcleo de energía dentro de su cuerpo estaba funcionando a sobrecarga. Una atmósfera de destrucción extremadamente inestable se extendió por todo el recinto. Voy a arrastraros a todos al infierno conmigo. El cuerpo de Gouketsu II comenzó a hincharse, dando la impresión de que estaba a punto de explotar. Genos salió disparado de repente de entre las ruinas, con los propulsores a pleno rendimiento. ¡Oh no! Es una autodestrucción de alta energía. Con una explosión de esta magnitud, toda la ciudad de C quedará reducida a escombros. Maestro. Rápido, retírese. Genos quería correr hacia allí y empujar a Gouketsu II hacia el cielo, pero estaba demasiado lejos. El semáforo en rojo ya había llegado a su límite. Justo en este momento crítico. Una mano grande se extendió. Kin apareció frente a Gouketsu II sin que nadie se diera cuenta. Observó aquel pecho resplandeciente, frunciendo aún más el ceño. Si esto explotara, sin duda resultaría herido. Incluso podría ensuciarle la ropa. Realmente odiaba este tipo de contaminación lumínica. Kin no dudó ni un instante. Aquella enorme mano se clavó directamente en el pecho de Gouketsu II. La piel del monstruo, dura como el hierro, era como papel en sus manos. Puchi. La mano del rey sujetó directamente ese núcleo que corría desbocado. La expresión de Gouketsu II se congela. Miró a Kin con terror. ¿Estás loco? Esto es un núcleo comprimido, grieta. El rey cerró la palma de la mano. Un sonido nítido. Ese núcleo, que contenía energía destructiva, fue fácilmente aplastado por él. La tormenta de energía que debería haberse liberado ni siquiera pudo atravesar sus dedos dentro de la palma de su mano. De sus dedos solo salieron unas pocas volutas de humo negro. Fue como un petardo que no funcionó. Kin retiró la mano y se sacudió el residuo con asco. Demasiado feo. Le propinó un golpe de revés a Gouketsu II en la cara. Esta bofetada no usó mucha fuerza, probablemente solo una décima parte de la que usó para golpear a Bakuzan anteriormente. Pero la cabeza de Gouketsu II explotó en respuesta. El cadáver sin cabeza se balanceó 2 veces antes de caer directamente al suelo. Se extinguió toda la luz roja. La crisis se resolvió. El aura verde de ki que envolvía el cuerpo del rey comenzó a desvanecerse. Esa asfixiante sensación de opresión se disipó junto con ella. Volvió a transformarse en aquel hombre alto que parecía un poco fiero, pero que en realidad era más bien decadente. Simplemente, el traje que llevaba puesto estaba hecho jirones, lo que le daba un aspecto algo desaliñado.
En ese momento, todos los miembros del grupo Blizzard estaban arrodillados en el suelo, incapaces de ponerse de pie. Sus piernas se habían debilitado. Este era el instinto biológico de sumisión ante un depredador alfa. Edge Blizzard aún sostenía su cuaderno en la mano, pero su bolígrafo hacía tiempo que había caído al suelo. Observó la espalda de Kim, con los ojos llenos no solo de admiración, sino también de profundo asombro. Aplastar el núcleo autodestructivo de un monstruo de nivel dragón con las manos desnudas. Ni siquiera su hermana, Tatsumaki, podría haberlo hecho tan fácilmente, ¿verdad? ¿Es esta, la verdadera fuerza del rey? Ventisca murmuró para sí misma. Lo que vimos antes era, en efecto, solo la punta del iceberg. Entre los escombros, una losa de hormigón estaba volcada. Saitama se sacudió el polvo del cuerpo y salió, luciendo esa peluca andrajosa. Observó el gran agujero en la pared y luego miró el cadáver de Gouketu que yacía en el suelo. Oh. Saitama se rascó la cabeza. Rey, esta vez estuviste un poco más tranquilo. Pero no rompas el muro la próxima vez. Aún así tendremos que pagar por los daños. Genos estaba no muy lejos, la luz roja de sus ojos electrónicos parpadeaba frenéticamente, sus manos seguían registrando algo rápidamente. Registro de observación actualizado. El maestro Qin ha dominado la técnica avanzada de calmar la fisión nuclear con las manos desnudas. Principio inferido. Mediante el uso de vibraciones musculares de ultra alta frecuencia, la explosión de energía se neutraliza en su origen. Nota. Es necesario solicitar la mejora de la armadura de mano al Dr. Kuseno lo antes posible. Debe alcanzar la resistencia necesaria para soportar explosiones nucleares. Qin permanecía de pie en el centro del ring, sintiendo una oleada de mareo. Ese arrebato de energía había agotado todas las reservas que había acumulado durante varios días. Los efectos secundarios comenzaron a aparecer una vez que desapareció el efecto de la adrenalina. Piernas débiles, manos temblorosas, sensación de náuseas. Lo único que quería era encontrar un sitio donde tumbarse, preferiblemente una cama blanda. Pero no podía derrumbarse. Con tanta gente observándolo, no podía perder la compostura de un héroe de clase S. Qin se obligó a mantenerse firme y se giró para contemplar las ruinas del estrado del juez. El ministro Seki salía a rastras de debajo de una mesa rota, con el rostro cubierto de polvo. Al ver que Qin lo miraba, el cuerpo de Sitch se puso rígido y casi se arrastró de vuelta debajo de la cama. Aquella figura demoníaca de hacía un momento había dejado una huella psicológica demasiado profunda en él. Rei-kun. Sitch llamó con timidez. Qin se acercó lentamente. Con cada paso, el corazón de Sitch se aceleraba. Hasta que Qin se paró frente a él, proyectando una sombra desde arriba. El rostro de Qin estaba muy pálido y sus labios carecían de color sangre. Extendió una mano, y esa mano aún temblaba ligeramente. En opinión de Sitch, aquello era la euforia posterior a una feroz batalla, una señal de que su ira latente aún no se había disipado. La voz de Qin era muy débil, pero parecía que estaba apretando los dientes. Mi consola de videojuegos. Debes enviármelo. No servirá si falta siquiera un mando. Sitch quedó atónito. Todos los supervivientes presentes en el lugar quedaron atónitos. ¿Es esto lo que significa ser una potencia? Acabo de salvar la vida de decenas de miles de personas, acabo de matar instantáneamente a 3 monstruos de nivel dragón. ¿Y lo primero que se le pasó por la cabeza fue una consola de videojuegos? ¿Qué clase de reino es este? Considera la fama y la fortuna como nubes flotantes, preocupándose únicamente por su objetivo inicial. Sitch sintió que le ardían un poco los ojos. Agarró la mano del rey, tan emocionado que estaba incoherente. Dalo. Debes darlo. Olvídate de la consola de videojuegos, a partir de ahora, incluso recibirás acciones de la compañía de videojuegos. Usted es verdaderamente el pilar de nuestra asociación. 57. Capítulo 57. La temperatura de la superficie del Sol. Esa es solo la temperatura de mi cuerpo. Las ruinas del estadio C-City Dome aún humeaban, pero la rueda de prensa de la Asociación de Héroes ya era un auténtico frenesí. Los flashes de las cámaras convirtieron la escena en un día blanco, y el sonido de los obturadores era tan denso como el fuego de una ametralladora. El ministro Seki permanecía de pie en el podio, visiblemente alterado. Agitaba los puños, escupiendo saliva, habiendo perdido por completo la compostura propia de un burócrata. ¿Sí? Justo ayer. Si no contamos el tiempo que tardó el señor Qin en viajar, la batalla duró menos de 3 segundos. Los periodistas presentes en la audiencia se quedaron boquiabiertos. ¿3 segundos?
Un monstruo de nivel dragón de 3 segundos. Sitch se ajustó las gafas, cuyos cristales reflejaban la luz. Para ser precisos, fue un segundo de impacto por el contacto visual, un segundo de contención de la presión y el segundo final de misericordia. ¿Piedad? El reportero estaba desconcertado. Por supuesto que fue un acto de misericordia, exclamó el ministro Seki, golpeando la mesa. Para evitar daños colaterales a decenas de miles de espectadores, el señor King incluso renunció a su movimiento final y aplastó el núcleo energético del monstruo con sus propias manos. Este tipo de control preciso del poder es nuestro tesoro humano más preciado. Mientras tanto, en el laboratorio subterráneo de la sede de la Asociación de Héroes de la Ciudad, un grupo de destacados científicos, ataviados con trajes de protección contra materiales peligrosos, observaban con la mirada perdida un montón de residuos negros. Esa fue la muestra de material extraída del lugar donde desaparecieron Gouketu y Bakuzan. Esto es imposible. El científico jefe arrojó el informe sobre la mesa, con el rostro pálido. Esto no se ajusta en absoluto al conocimiento físico común. El asistente tragó saliva con dificultad. Doctor, ¿se han confirmado los datos? Confirmado 3 veces. El científico jefe señaló el gráfico de máximos en la pantalla. Ese monstruo llamado Bakuzan no fue destruido por la fuerza física. Fue descompuesto. ¿Descompuesto? En ese instante, debido a una explosión de energía de altísima densidad, el aire que rodeaba su cuerpo se calentó hasta alcanzar una temperatura cercana a la de la superficie del Sol. Literalmente, fue escaldado hasta desaparecer. El laboratorio quedó en silencio. Todos tenían la misma imagen en mente. Un hombre que agitaba la mano con naturalidad, sosteniendo un sol en miniatura en la palma. Sella este informe. El científico jefe respiró hondo. Clase S, rango 7, Rey. La estructura corporal de este hombre podría haber trascendido la categoría de las formas de vida basadas en el carbono. Z-City, a las afueras del nuevo apartamento de King. Atomic Samurai estaba sentado con las piernas cruzadas en los escalones, con su inseparable espada larga apoyada sobre las rodillas. Llevaba allí sentado 3 horas. Tras regresar de Ciudad C, la visión del mundo de este gran maestro se había derrumbado. Antes creía que la técnica definitiva con la espada era cortar átomos, hasta que vio a King crear una zona de vacío en el aire con una sola bofetada. La puerta se abrió. King vestía ropa deportiva holgada, sostenía una bolsa de basura y tenía la mirada perdida. Al ver a Atomic Samurai bloqueando la puerta, a King le tembló la mano y casi le arroja la bolsa de basura a la cara. ¿Por qué sigue aquí este tipo? Señor King. Atomic Samurai se puso de pie bruscamente e hizo una profunda reverencia. Por favor, dígame, ¿qué tipo de intención de espada contenía esa bofetada del otro día? El párpado del rey se contrajo. ¿Intención de espada? Simplemente no quería tocar ese monstruo tan sucio, así que tuve que hacerlo desaparecer con el viento. No hay intención de espada. King lo ignoró y tiró la basura al contenedor. Nunca he practicado con la espada. ¿Sigues poniéndome a prueba? Atomic Samurai parecía persistente. ¿Cómo es posible que no haya intención de espada en un ataque que atraviesa el karma y borra la existencia? King suspiró. Solo quería volver y probar su nueva consola de videojuegos. Estoy ocupado, dijo King, señalando hacia adentro. Estoy meditando. ¿Meditando? Atomic Samurai se quedó atónito. Sí. King fanfarroneó. Estoy pensando en la barrera entre los mundos 2D y 3D, y en cómo dar un salto dimensional a nivel espiritual. En realidad, estaba pensando en cómo realizar un combo infinito con el mando. La expresión de Atomic Samurai se endureció. ¿Dimensiones? ¿Saltos? Eso es todo. Atomic Samurai se dio cuenta, y sus ojos se volvieron fanáticos. Yo sigo luchando con la espada en mi mano, mientras que tú ya has empezado a atacar en la dimensión espiritual. Como era de esperar del más fuerte de la Tierra. Atomic Samurai se hizo a un lado respetuosamente para dejar paso. No interrumpiré tu práctica. Cuando yo también pueda atravesar dimensiones, volveré a pedirte tu guía. King observó la espalda de Atomic Samurai mientras se alejaba, confundido. Este tipo se ha vuelto estúpido a base de práctica. Justo cuando estaba a punto de entrar, un joven de piel oscura y pelo largo salió corriendo de la esquina del pasillo. Sosteniendo una escoba y un recogedor. Maestro. Ha vuelto. Suiryu mostró una dentadura perfecta, sonriendo radiante. Ya he barrido las hojas caídas de la puerta y he cambiado la bombilla del pasillo. King se presionó la frente.
No te tomé como discípulo. Está bien, puedo ser un simple sirviente, dijo Suiryu, dándose una palmada en el pecho. Desde que vi esa bofetada tuya, decidí retirarme. ¿Qué torneo de lucha? ¿Qué campeón? Todo eso es una farsa comparado con el verdadero poder. Mientras pueda estar a tu lado, aunque aprenda un poco sobre el pelaje, me servirá de mucho durante toda la vida. El rey no quería hablar. Empujó la puerta para abrirla, con la única intención de dejar todo ese problema fuera. De vuelta en la sala de estar, Qin se dejó caer en el sofá, sintiéndose mentalmente agotado. Ser un héroe es realmente problemático. No solo tienes que luchar contra Monster, sino que también tienes que lidiar con estos extraños fans. Sin embargo, Qin levantó la mano, mirando la palma. La energía que estalló en el estadio aquel día, la sensación de cómo todo su cuerpo se calentaba y sus músculos se expandían, aún tenía un efecto duradero. ¿Es esta la llamada constitución de Broly? Parece que mientras tenga energía vital, mi fuerza aumenta. Qin se dirigió al balcón, contemplando la puesta de sol a lo lejos. Vamos a intentarlo. Imitó al protagonista del manga, bajó la cintura, concentró su ki en su dantian y luego respiró hondo. Zas. Inhaló con demasiada fuerza. El aire en toda la zona residencial parecía estar siendo aspirado por un potente ventilador extractor. En un radio de 500 metros, todos los árboles se inclinaban hacia el balcón donde se encontraba Qin. El polvo, los papeles usados y las bolsas de plástico en el suelo formaban un pequeño remolino que silbaba hacia el tejado. Incluso las nubes en el cielo se estiraron, colgando como un embudo. Qin solo sintió un dolor abrasador en los pulmones, casi asfixiándose hasta la muerte. Tos, tos, tos. Se detuvo rápidamente y se apoyó en la barandilla, tosiendo violentamente. Al mirar hacia abajo, se veía que un trozo de césped del jardín de la planta baja había sido arrancado. ¡Santo cielo! Qin estaba tan asustado que palideció. ¿Qué clase de capacidad pulmonar es esta? Solo respiré y casi destruyó el vecindario. Rápidamente se escondió de nuevo en el interior. Si la asociación viera esto, descontarían dinero para reparar el césped nuevamente. Qin corrió las cortinas, cerró el balcón y se recostó en el sofá con la conciencia intranquila. Justo en ese momento, a través de una rendija en la cortina, un par de ojos electrónicos parpadearon. Genos estaba en cuclillas sobre la torre de señales del edificio contiguo, con la grabadora en la mano escribiendo datos frenéticamente. Entrada 421 del diario de observación. El maestro Qin está realizando una práctica de respiración al estilo devorar el cielo. Una sola respiración provocó un cambio climático local. Especulación. El maestro está intentando absorber energía directamente de la atmósfera mediante técnicas de respiración. Esto podría tratarse de las legendarias artes inmortales. Nota. Necesito reforzar mi sistema de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento y los fallos mientras observo la práctica del maestro. El timbre volvió a sonar. Qin agarró una almohada, sintiéndose un poco neurótico. No será ese tipo calvo que viene a aprovecharse de nuevo, ¿verdad? ¿O tal vez regresó aquel tío con la espada? Abrió la puerta. La entrada estaba repleta de cajas de regalo, como una montaña. Ella Fubuki estaba de pie detrás de la pila de regalos, luciendo un vestido verde oscuro que realzaba su figura, con una sonrisa halagadora en el rostro. Señor Qin, esta es la figura de edición limitada que le interesaba antes. Fubuki señaló la caja que estaba arriba. Solo existen 10 en el mundo, y le pedí a alguien que se lo comprara a un coleccionista. Los ojos del rey se iluminaron. Ese era el traje de baño de edición limitada de Shiori Fujisaki, la heroína de Tokimeki Memorial. La última vez se subastó por la elevada suma de 3 millones, lo que le causó una gran tristeza durante varios días. Qin tragó saliva, intentando mantener su actitud fría y distante. No puedo aceptar una recompensa sin mérito. Esto es para agradecerte por haber salvado a mis subordinados en el estadio, dijo Fubuki de inmediato. Si no lo aceptas, no podré estar tranquilo. Qin miró la caja de la figura y su defensa psicológica se derrumbó al instante. Ya que insistes tanto, Qin extendió la mano y abrazó la caja, con movimientos tan rápidos como los de un atraco. Lo aceptaré a regañadientes. El fin.